Estamos hablando de la vida de Abraham. Estamos teniendo una serie que hemos denominado Aciertos y Descalabros, 75 años, no, 100 años de una aventura. Y estamos hablando de la vida de Abraham. Pero al estar yendo por la vida de Abraham, vamos a hacer un paréntesis, aunque de todos modos entra dentro del pasaje de los pasajes que estamos estudiando. Vamos a hacer un paréntesis, creo conveniente, hablar sobre precisamente la ciudad que fue destruida previamente a la visita que Abraham tuvo de unos ángeles, y que esos ángeles deciden compartir con Abraham sus planes de destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces la Biblia dice que Abraham pasa tiempo delante de Dios para interceder por esa ciudad. De 50 justos se queda hasta 10 intercediendo, pidiéndole a Dios misericordia que no destruyera esa ciudad. Finalmente Sodoma fue destruida porque no hubo ni 10 justos que se encontraban allí. Así que vamos a hacer, aunque obviamente no estaremos hablando directamente de Abraham, vamos a hacer un pequeño paréntesis, y quiero que me siga, por favor, porque quisiera hablar sobre Sodoma, y especialmente sobre la degradación, porque nosotros de repente al estudiar, o bueno, cuando se nos viene a la mente Sodoma, o cuando alguien predica o nos enseña de Sodoma, lo primero que nos viene a la mente es una depravación sexual. Y sí la hay, pero no empezó Sodoma así. Es más, ni siquiera en el capítulo 18 y 19 se nos menciona específicamente el pecado de homosexualidad con que se identificó y se ha identificado a lo largo de la historia Sodoma. Nos habla de un grupo de gente que llegan y golpean la puerta de Lot queriendo tener relaciones sexuales con esos visitantes que habían llegado a la casa de Lot. Eso no significa que toda la ciudad tenía este pecado o era el pecado característico de esta ciudad. Sin embargo, en las Escrituras encontramos un pasaje muy interesante donde nos habla de los pecados de Sodoma, y que esos pecados van a ser algo así como lo que está debajo. Lo que vemos arriba va a ser precisamente lo que estamos hablando. Ese pecado de una inclinación sexual incorrecta delante de Dios. Pero vemos un pasaje en las Escrituras en donde nos habla cuáles fueron los pecados de Sodoma, y que obviamente usted y yo podemos identificarnos en algunos de ellos, o como ciudad, como estado o como nación, y tenemos que empezar a orar a Dios por ello. Mire, vamos para que podamos ubicarnos. Abra su Biblia en Génesis, y quiero ver dos pasajes del libro de Génesis, y después nos saltamos a Ezequiel, por favor. En Génesis, en el capítulo 18, cuando va caminando Abraham con los ángeles, dice en el versículo 16, se levantaron los varones de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Versículo 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahora escuche lo que dice en el versículo 20. Entonces Jehová le dijo a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Una nación que había llegado hasta el tope de pecado. No dice cuáles, pero sí nos habla de un pecado que había llegado hasta el tope de esa nación.
Saltémonos por favor hasta el capítulo 19, cuando ahora los ángeles están ahora en casa de Lot y le advierten que Sodoma iba a ser destruida. Observen el capítulo 19, por favor, en el versículo 12 en adelante. Y le dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor, escuchó otra vez, vuelve a repetir eso, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. No dice cuáles, pero nos habla de una inquietante preocupación de parte de Dios por una ciudad sumamente perversa, un clamor por ese pecado, no dice cuáles. Y es obvio porque aunque identificamos de cierto sentido un pecado, no es el único. Si usted me acompaña, sin que pierda quizás este pasaje, me acompaña a Pedro, su segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, por favor, en el versículo 5 y 6. Allí se nos está hablando en los versículos anteriores acerca de los falsos profetas, y luego en uno de esos versículos, en el anterior, en el 4, nos está hablando de la destrucción de la tierra a causa del diluvio, cuando Dios le habla a Noé y dice que tan así el pecado, por cuanto no se arrepintieron y no fue perdonado, hubo una consecuencia. Y quiero que usted y yo tengamos en cuenta esto. La Biblia dice que no pasa por alto ninguno de nuestros pecados. Nuestros pecados tienen consecuencias. Nuestras decisiones tienen consecuencias, y nuestras decisiones, cuando tomamos una decisión incorrecta delante de Dios y en pecado, no importa que haya gente que no lo supo, que nadie supo, que nadie lo conoció, etcétera, tarde o temprano habrá una consecuencia de esos pecados. En nuestra vida personal, aún en nuestro entorno, en nuestra familia, habrá consecuencias. Y es muy importante eso. Segunda de Pedro, capítulo 2, por favor, quiero que vean conmigo el versículo 5 y 6, pero nada más quiero que escuche el versículo 4. Y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, dice el versículo 5, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre todos el mundo, sobre el mundo impío. Ahora escuche lo que dice el versículo 5, que es el que me interesa, hablando de Sodoma. El versículo 4 nos dice que hubo una consecuencia del pecado. Versículo 5, perdón, 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Aquí es interesante este versículo, porque lo que nos está diciendo es que Sodoma y Gomorra pagaron las consecuencias de su pecado. Sin embargo, en cierto sentido, Dios lo puso como ejemplo para las demás ciudades y las demás naciones, y aún para usted y para mí, para entender que si Dios no perdonó a una ciudad, porque el clamor de esa ciudad había llegado al extremo de pecado, no lo va a hacer. Dios es ciertamente misericordioso, pero también Dios es un Dios justo, y tenemos que entender eso. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora bien, en ninguno de estos pasajes que acabamos de leer se nos menciona el pecado de sodomía como estamos identificados, aunque no sé de dónde saca eso, pero cuando nosotros escuchamos a alguien que es sodomita, bueno, alguien nos está diciendo que tiene que ver con lesbianismo o homosexualidad. Sin embargo, como acabamos de leer, en ninguno de esos pasajes menciona que era ese pecado. Sí hubo un intento por tomar o tener relaciones sexuales con aquellos visitantes que están en la casa de Lot. Sin embargo,
no estamos pensando que era toda la ciudad que tenía este pecado. Es como tratar de pensar que en nuestra ciudad o en nuestro estado hay un grupo de personas que se dedican a cierta perversión, cualquiera que sea, y podamos identificar es que así son todos los de esta o tal ciudad. Ahora, acompáñenme, por favor, y aquí es donde me quiero centrar con ustedes. Hoy, tal vez vamos a ver dos de ellos que son muy importantes. Ezequiel, acompáñenme a Ezequiel capítulo 16, por favor. Ezequiel capítulo 16. Versículo 49. He aquí, y escucha bien lo siguiente, dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Espérame tantito antes de que usted pueda continuar. Mire, en el capítulo 16, Dios está hablando muy fuertemente contra la ciudad de Jerusalén. Y está hablando tan fuerte que, si usted ve en este versículo, lo identifica a Jerusalén, donde estaba el templo, aquella ciudad donde estaba edificado y donde Dios había decidido poner en ese templo, derramar de su presencia. Dios está identificando a Jerusalén con Sodoma y lo dice como tu hermana. Esto es interesante porque de repente nosotros podemos caer en una situación de nombre nada más. Es que Jerusalén es la santa. No, Dios está trayendo justicia sobre Jerusalén. Y Dios va a traer más justicia contra aquellos que conocemos su palabra y no lo ponemos a Él en primer lugar en nuestra vida. La Biblia nos dice que mejor nos hubiera sido no haber conocido el Evangelio o conocido su palabra. En el capítulo 16 está trayendo unas palabras muy fuertes, hablando de Jerusalén, la ciudad, repito, aquella ciudad donde estaba la presencia de Dios en el templo, aquella ciudad que en algún momento los sacerdotes entraban al templo y era tal la presencia de Dios que no podían estar en pie. Aquella ciudad en la cual año con año muchos peregrinos de todas las demás ciudades y de otros pueblos y naciones venían a adorar a ese lugar porque ellos decían, ahí está la presencia de Dios. Ahora se había alejado de Dios y Dios empieza a traer juicio contra Jerusalén, o les empieza a advertir, si tú no te arrepientes, voy a traer juicio. Y les dice, así como lo hice con Sodoma. Pero es interesante la palabra que usa. Tu hermana. En cierto sentido, no hay ninguna diferencia entre tú y ella, Sodoma. Pensemos por un momento en esta expresión antes de continuar. ¿Cuál será la diferencia entre los cristianos, entre los que nos llamamos cristianos y aquellos que no conocen a Dios? La diferencia no tiene que ver en que venimos a un lugar donde nos congregamos, nos reunimos, abrimos nuestra Biblia, cantamos, levantamos nuestra Biblia, nos sentimos bien. No, eso no nos hace diferentes. Nos hace diferentes en nuestra vida cotidiana a lo mejor. Quizás en las decisiones que tomemos en un domingo, en lugar de hacer esto, vamos a hacer aquello. Tiene que ser algo más que eso. Tiene que sernos más diferentes y tenemos que cuidar mucho nuestro corazón. Vea por favor otra vez, versículo 49. Y aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Y empieza a enumerar: soberbia, luego saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Vuelve a repetir, se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. ¿Sí? ¿Vio eso? ¿Vio que menciona algunos pecados? ¿Vio que menciona algunas situaciones?
Y estos pecados vamos a verlos hoy y la próxima semana. Hoy quiero nada más mencionar con ustedes dos de estos pecados de Sodoma que nos hablan de un proceso de degeneración, de un proceso de degradación, y que nosotros debemos de estar bien advertidos y tenemos que poner en cuenta, porque de repente solamente tachamos ciertos pecados que nos resultan muy, entre comillas, escandalosos. Nos escandalizamos cuando escuchamos de ciertos pecados, pero ¿qué hay con aquellos que de alguna manera están ahí y que están provocando o pueden provocar ese proceso de degeneración en nuestra vida? Vemos nosotros quizás la punta del iceberg, pero debajo hay una infinidad de situaciones que empecemos o que debemos empezar a tratar y a poner orden en nuestra vida. Menciona aquí estos 5, por favor. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. 1, soberbia. 2, saciedad de pan. 3, abundancia de ociosidad tuvieron de ella sus hijas. 4, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y vuelve a repetir como quinto lugar, se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando yo lo vi, las quité. 5 pecados que posiblemente nosotros tenemos que empezar a ver en nuestras vidas. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, no fortalecer la mano del afligido, compasión, y la última, soberbia, creerse superiores, creer que somos mejores que los demás. El resultado de todo esto los llevó a Sodoma a prácticas repugnantes, como la que vivía Sodoma. El resultado de no poner atención en ciertos pecados como estos puede llevarnos a prácticas repugnantes delante de Dios. De hecho, esto es una práctica repugnante, pero parece que está por ahí oculta. Parece que no se ve, que no es tan visible. Número 1, empecemos con la primera, soberbia. Primero quiero aclarar que hay una gran diferencia entre soberbia y orgullo o vanidad. El orgullo y la vanidad es una actitud que nosotros tenemos y que obviamente habla de la vaciedad que hay en nuestro corazón. Pero la soberbia va un poquito más allá. La soberbia en este pasaje tiene que ver con actuar sin tener en cuenta a Dios. Lo primero que hay arriba, en la cúspide de esta serie de pecados, es un grupo de personas que actúan sin tomar o sin tener en cuenta a Dios en sus vidas. Por favor, sin que pierda este pasaje, acompáñeme a Romanos capítulo 1. Parece que hay algunos pecados que nosotros de repente minimizamos, pero esos pecados realmente son los que nos van a llevar a una ruina espiritual como la llevaron a Sodoma. Esos pecados, como en este caso la soberbia, que tiene que ver con actuar sin tener en cuenta a Dios en nuestras vidas, puede hacer que nos vayan orillando a nosotros finalmente a no tener en cuenta a Dios en nuestras vidas. Ahora, tal vez usted puede decir, no, yo sí lo tengo a Dios en cuenta. Todo lo que yo hago realmente lo pongo en sus manos. Mire, hay una frase tan trillada que muchas veces la decimos solamente de labios para afuera o porque la hemos aprendido. Y esta frase que es primero Dios, ¿sí o no? Usted va a decidir hacer algo, un negocio, una empresa, un viaje, lo que quiera hacer. Y es más, usted se levanta en el día y lo que hace según usted es primero Dios, pongo el día en las manos de Dios. Pero en realidad es una frase. No va más allá de una práctica común. En realidad no tomamos en cuenta a Dios en nuestras vidas. En realidad no ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Ahora, ¿eso es terrible? Sí. Vea por favor Romanos capítulo 1
En el versículo, leo desde el 18 para que usted entienda, un mundo que fue destruido, y Pablo está hablando del pecado de todo un mundo y está hablando de lo anterior y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia de verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, aquí viene el problema, aquí viene el pecado. Escúchelo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y aquí hay una expresión bien interesante: ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, fíjese qué es esto. Primero, conocían a Dios. Luego me está diciendo que no le glorificaron como a Dios. Luego me dice que no le dieron gracias a Dios. No pusieron a Dios en el lugar que le correspondía. Luego eso les llevó a envanecerse, soberbia, a cambiar la gloria de Dios en semejanza de cuadrúpedos, de reptiles, idolatría. Y todo eso terminó porque Dios entonces tomó a este grupo de personas que empezaron con algo que en un momento dado parecía insignificante: no darle gracias a Dios, ingratitud. Empezaron con algo que muchas veces usted y yo pasamos por alto: la ingratitud, el no reconocer a Dios en cada momento que Él ha hecho de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. Todo eso, vea qué es lo que pasó, versículo 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las Escrituras antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se entregaron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Consecuencia de. Observe por favor algo que nos pareciera ser tan sencillo, algo que, a ver, todo esto que pasó por dos cosas: por no glorificarle, por no reconocerle como a Dios y por no darle gracias. Todo esto se va desembocando en una sociedad degradada, perversa. Está hablando de una sociedad de hace muchos años, pero pareciera ser que está sacando la fotografía de nuestra sociedad, en donde nos estamos acomodando, donde hay una influencia en la llamada identidad de género. La Biblia es recta. La Biblia no se anda con medias tintas: o es negro o es blanco. No hay un equilibrio. ¿Dónde empieza toda esta degradación? Sodoma empezó con soberbia, y la soberbia es actuar sin tener en cuenta a Dios. No podemos pasar por alto, o no podemos olvidar la situación de Babel, Génesis 11, donde dice la Biblia que todo el pueblo, todas las naciones tenían una sola lengua, y empezaron a construir una torre, porque ellos dijeron:
Vamos, edifiquemos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, Génesis 11, para que no seamos esparcidos. Queremos estar aquí juntos, pero queremos llegar hasta allá y queremos hacernos un nombre. Olvidarse de Dios. El primer problema, actuar sin tener en cuenta a Dios en nuestras vidas. Y les vuelvo a repetir, muchas veces nuestra palabra trillada es primero Dios, primero Dios, primero Dios. Pero en la práctica no es primero Dios. Son mis intereses, es lo que yo creo, es lo que yo veo. Y estoy primero yo y no está Dios en ese lugar. No está Dios en cada circunstancia. Actuar sin tener en cuenta a Dios. Observe por favor que el primer pecado de Sodoma tiene que ver en no poder, reconocer a Dios el lugar que tiene en nuestra vida. ¿Cuál es el lugar que Dios tiene en su vida? Yo sé que usted me va a decir, es el primero. ¿Es cierto? Usted sea honesto, sea honesta. Si Dios es el primer lugar en su vida, le felicito. Pero la verdad es que no reconocemos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Un hombre vino a Jesús y le dijo cuál es el primer mandamiento. Y Jesús le dijo, el primer mandamiento es este: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Dios está y debe estar sobre todas las cosas. Mis decisiones, mis sueños, mis anhelos. Para el cristiano eso debe ser. Yo tengo que levantarme cada mañana. Ya no vivo para mí, decía el apóstol Pablo, vivo para Dios. Y el levantarme cada mañana es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así como cuando Pablo iba rumbo a Damasco y cayó a la tierra, y en ese momento él se levantó y oyó una voz del cielo y que dijo, Saulo, Saulo, dura cosa tardar cosas contra el aguijón. Él se volteó y dijo, Señor, ¿quién eres? Y luego dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga en su vida? Más allá del cumplir con un ritual, más allá de cumplir con un domingo para callar su conciencia, decir, es que ya fui a la iglesia, pero no cambió nada. Dios no es el primer lugar en nuestra vida. El pecado que está más arriba es la soberbia de Sodoma. Ese fue su primer problema. El segundo está allí mismo. Ezequiel, regrese conmigo. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia. Número 2, saciedad de pan. Permítame aclararle lo siguiente. ¿Hay un problema con tener pan? ¿Hay un problema con tener saciedad? Y aquí quiero aclarar lo siguiente. Mire, en Deuteronomio capítulo 28, vaya conmigo por favor, en Deuteronomio capítulo 28, una de las promesas que Dios nos da a causa de la obediencia es precisamente tener abundancia de pan, que nuestra canasta estuviera llena. El deseo de todos es precisamente, Señor, yo quiero tener mi alacena llena. Si bien es cierto, es triste llegar, es decir, abrir su alacena y decir, no, hoy no tengo nada. Dios desea bendecirnos y no hay ningún problema con tener abundancia de pan. Deuteronomio, por favor, capítulo 28. Quiero que observe el versículo 4 y 5. Bendito, a causa de la obediencia, dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, y benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Dios está prometiendo bendecir nuestra canasta, bendecir nuestra alacena. Salmo capítulo 37.
Otra vez, y a lo largo de la escritura nosotros encontramos precisamente esa promesa. Dios desea bendecirnos en nuestro trabajo. Y el fruto de nuestro trabajo, Dios desea que usted y yo tengamos abundancia de pan. No hay ningún problema con eso. Salmo capítulo 37, versículo 19. No serán avergonzados, es una promesa de Dios, no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre, que dice, serán saciados. ¿Usted lo quiere? Yo lo quiero. Yo quiero eso, y esa es la bendición de Dios para nuestra vida. Pero entonces, ¿cuál es el problema con Sodoma? ¿Por qué Sodoma dice que el segundo pecado es que tuvieron saciedad de pan? Es que eran una bola de glotones, comían demasiado y se pusieron todos gordos y tenían colesterol y tenían muchos problemas. ¿Eso es? No. O sea, eso trae algunas consecuencias. ¿Sabe cuál es realmente el problema? Les decía, el pecado de soberbia es no saber reconocer el lugar que Dios tiene en nuestra vida. El pecado de la saciedad de pan es no saber reconocer el lugar que los bienes materiales tienen en nuestra vida. ¿Me explico? Saciedad de pan. El problema no es la abundancia de pan. El problema es no saber reconocer el lugar que tienen los bienes en nuestra vida. Allí en Lucas, si usted quiere anotarlo, capítulo 12, del versículo 16 en adelante, Jesús relata una parábola. Había un hombre que tenía un campo y de repente sus graneros dieron mucho. Y entonces él empezó a cosechar todos esos grano, y lo metió en sus graneros. Pero los graneros eran pequeños. Así que entonces él dijo, voy a construir un granero mucho más grande para meter todo eso. Y después que metió todo su grano, él se sentó y dijo, tienes muchos bienes, alma mía, repósate, tienes muchos bienes, no tienes de qué preocuparte más adelante, repósate y bebe, tranquilo. Primero, esta historia que Jesús relató no nos está diciendo que este hombre tuvo ganancias deshonestas, que fue un tranza. No me está diciendo que hizo cosas que no agradaron delante de Dios y por eso, pues entonces tuvo una abundancia de grano. No, posiblemente era un hombre que trabajó mucho. Posiblemente era un hombre que invirtió para que sus campos dieran más. ¿Cuál fue el problema de este hombre? El problema de este hombre no fue la abundancia. El problema de este hombre fue precisamente en no reconocer el lugar de los bienes materiales. En ningún momento reconoció a Dios. Él puso sus bienes por encima de. Cuando la gente pone sus bienes por encima de y de repente viene alguna destrucción, igual, pum, se vienen hacia abajo. El no reconocer a Dios como el número uno en nuestra vida es soberbia. El no poner los bienes en el lugar donde le corresponden, eso es saciedad de pan. No poner a Dios sobre los bienes materiales. Mire, Deuteronomio capítulo 28, en ese momento lo veíamos, pero quiero ahora regresar con usted hasta casi los últimos versículos, por favor. Deuteronomio capítulo 28, versículo 47 y 48. Dice lo siguiente: por cuanto no serviste. Si usted observa en el versículo del versículo 15 en adelante, ya nos está hablando ahora de las consecuencias de la desobediencia. Y una de las consecuencias de esa desobediencia, de no poner los mandamientos y a Dios en primer lugar en nuestra vida, está en el versículo 47, menciona otras más. Pero en el versículo 47 dice, y serán en ti por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. O sea, a veces las cosas pueden ser abundantes, pueden ser un gran problema. O sea, no serviste a Dios de todo corazón. ¿Por qué?
porque tu preocupación estaba en la abundancia de todas las cosas. ¿Qué dice el versículo 48? Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Fíjese qué interesante. Lo que de repente puede ser una bendición a nuestra vida, puede ser una maldición a final de cuentas. Lo que de repente usted y yo estamos orando, que Señor bendíceme, suple mis necesidades. Y si de repente somos bendecidos en el trabajo, en las cosas, en los bienes, si eso va a desviar nuestro corazón y dejar de buscar a Dios, porque nuestra preocupación será eso y ya no será nuestra preocupación Dios, tendremos un gran problema. Los dos primeros pecados de Sodoma son pecados que de alguna manera nos parecen inocentes, pero son pecados que realmente van a traer consecuencias. No poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, poner las cosas materiales antes de todas las cosas, traerán una consecuencia. Una bendición puede ser una maldición en nuestra vida. Yo creo que por eso allá el proverbista dijo: Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti, tampoco me des poco para que yo reniegue, dame lo que necesito. Son dos pecados que están allí en la cúspide. Vamos a seguir identificando los demás de Sodoma. Y todo eso que está allí terminó por tomar a una nación, a un pueblo, a Sodoma y Gomorra. Terminó por apartarle primero de Dios. Y la segunda cosa, terminó por destruir y pervertir a esta nación o a esta ciudad. Nosotros tenemos hoy la oportunidad, que todavía tenemos el privilegio de escuchar su palabra. ¿Qué le parece si tomamos seriamente, este grupito? No necesitamos muchos, y otros, porque no somos los únicos. Hay cientos de cristianos que no han doblado sus rodillas como lo hicieron en el Antiguo Testamento ante Baal. Elías se creyó que era el único, pero Dios le dijo: no, hay más que no han doblado sus rodillas. En este mismo momento hay miles de cristianos en el mundo y en nuestro país que son sinceros, que están buscando a Dios con todo su corazón, que no se están conformando con la corriente de este mundo, que están buscando un cambio, no solo en sus vidas, que están buscando cambiar su sociedad, impactar la sociedad, porque son y entendieron que son la luz del mundo y son la sal de la tierra. Y si usted y yo no entendemos eso, no hemos entendido otra cosa. Dios, el número uno. Dos, las cosas no son el número uno, y las cosas tienen su lugar. Y si Dios nos da, es para que podamos nosotros bendecir a alguien más. Y si Dios le va a bendecir, no es para que edifique sus graneros y se siente y diga: alma, reposa, no te preocupes de nada más, muchos bienes tienes para ti, Dios te ha bendecido. Pero recuerde, ese pasaje no menciona en ningún momento a Dios. Repósate, tienes mucho. ¿Trabajó honestamente? Quizás sí. ¿Fue tranza? No, lo hizo correctamente. Pero eso que hizo le apartó quizás de tener un corazón para poder decir: con esto puedo bendecir a más. Esto que tú me das puede ser de bendición para muchos. ¿Por qué Dios nos ha dejado? ¿Por qué Dios te ha dado? Por una razón. Quiero rogarles que nos pongamos en pie. Quisiera que terminemos también aquí nuestra transmisión después de la oración. Pero quiero hacer un llamado así bien serio. Y este llamado que quiero hacer bien serio tiene que ver con estos dos detalles: poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Las cosas también tienen que ser un segundo lugar.
aprendamos a honrar a Dios en nuestra vida diaria. Aprendamos a glorificar a Dios y a darle gracias. Eso que es tan sencillo. Pero si no lo hacemos, poco a poco nuestro corazón se va a ir endureciendo. Y vamos a terminar como aquel hombre: tienes muchos bienes, repósate, come, bebe, disfrútalo. Jesús termina esta parábola diciendo: necio, todo esto que tú has construido, ¿para quién es? ¿Y sabes por qué? Porque esto se va a quedar y tú te vas a morir. Cierra un momento sus ojos, los que están en casa. Espero que Dios esté bendiciendo sus vidas, pero de una manera muy especial. La bendición más grande es que ustedes le tengan en su corazón. Lo mismo aquí. La bendición más grande que tenemos es tener a Dios en nuestras vidas. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y si no lo tengo a Él, aunque tenga todo, estoy vacío. Y mi vida no tiene sentido. Padre, gracias te damos por este tiempo. Y queremos pedirte, Señor, que tú te apiades de nuestra nación y tengas misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor, si no te hemos puesto en primer lugar en nuestra vida. Si estamos más preocupados por otras cosas que por ti. Si estamos más preocupados por lo que hemos de comer que por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Perdónanos por no glorificarte, por no honrarte, por no darte gracias. Gracias en este tiempo te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.